Hola, bienvenidos al podcast Estación SOC. Hoy me encuentro desde el auditorio del Centro de Educación a Distancia CEDAS Medellín, aquí en la zona occidente. Saludos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea. Y los que nos siguen en nuestras redes sociales como @Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a nivel nacional a través de TV UNAD Virtual. Hoy tengo el gusto de presentarles a un invitado muy especial, el doctor Gerson Bastos. Él es el líder a nivel nacional de la Oficina de Registro y Control Académico. Doctor Gerson, bienvenido al podcast Estación SOC. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero que contextualicemos a las personas que nos escuchan a través de Radio UNAD Virtual y a través de TV UNAD Virtual una respuesta que podamos mirarlo holísticamente, ¿qué es registro y control académico? Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Gerson Bastos, soy el coordinador nacional de registro y control, es decir, desde la sede nacional, quien opera todo este gran sistema de registro y control. ¿Y qué es registro y control? Registro y control es el área que apoya en todo el ciclo de vida del estudiante. Desde que hacemos el proceso de preinscripción para nuestros aspirantes, recibimos su documentación, aplicamos sus convenios, hasta finalizar con todo su proceso de grado. Apoyamos los procesos de matrícula, aplicación de descuentos para nuestros estudiantes, todo lo relacionado a la gestión documental. Cuando un estudiante requiere una certificación, requiere una constancia de estudios, desde registro y control lo apoyamos. Y lo decía, finalizamos con el proceso de grados. Nosotros somos los que al finalizar el ciclo de vida del estudiante entregamos toda la documentación, la verificación para que ya continúen todo su proceso de grados. Ese ciclo de vida del estudiante, mirando desde la óptica de registro y control, uno puede decir, bueno, a un estudiante desde el primer momento que ingresa a la universidad o incluso no ha entrado, sino que tiene que matricularse, hacer todo el papeleo normal, ¿cómo se le comparte la idea de lo que es registro y control? A veces uno dice, no, son las escuelas, es consejería académica, las diferentes dependencias, pero a veces como que el estudiante no tiene muy claro qué es registro y control. Yo quisiera que hoy ahondáramos un poco en la importancia que tiene el estudiante lo que es registro y control académico. Muy bien, excelente pregunta. Cuando el aspirante llega, porque es aspirante, aún no ha generado su proceso de matrícula, desde registro y control brindamos esa primera asesoría también, desde lo administrativo. Le manifestamos al aspirante qué servicios ofrecemos nosotros, en qué se puede apoyar en el área, generación de certificados, qué puede hacer sus solicitudes de matrícula, sus solicitudes de aplicación de descuento. En ese primer contacto es que nosotros hacemos ese ofrecimiento de los servicios académicos y administrativos de la universidad. Siempre la vinculación de nuestros aspirantes y estudiantes con el área es para resolver sus inquietudes, para resolver sus dudas y sobre todo para que los apoyemos en ese proceso académico administrativo. Yo me quiero detener en esa palabra, apoyar, ¿sí? A veces cuando uno llega a la universidad, en este caso hablemos de la UNAD, entonces un estudiante, hay varias formas de que el estudiante llegue, por homologación, traslado de un centro a otro, el convenio UNAD-IMPEC. Entonces, cuando se enfrenta el estudiante a esa oficina de registro y control, entonces dice, bueno, yo vengo a esto, entonces el de registro y control le puede decir, no, vaya a consejería, no, eso le corresponde a la escuela, vaya a buscar al líder local de la escuela, no, eso le corresponde, y empieza como un lugar donde el estudiante puede quedarse un poco desorientado, ¿cierto? Eso puede ser normal, porque dentro de una institución tan grande como la universidad, que es de carácter nacional, y uno puede decir, listo, la información adecuada. Pero cuando yo me ubico, yo quiero como ubicarme como estudiante, ¿sí? Yo estoy en registro de control y aquí en la zona occidente y a nivel nacional, pero yo hablo de la zona occidente, nosotros realizamos lo que llama UNAD en contacto en los territorios. Es decir, los directores, los docentes locales, los líderes locales y zonales, nos dirigimos a los diferentes municipios, ¿sí? Y hacemos precisamente esa jornada de UNAD en contacto con. Entonces, no, tengo una homologación, esta nota no aparece subida en el sistema, tal cosa y tal otra. Ese brindar ese apoyo a ese estudiante
¿cómo se siente tan apropiado la persona de registro y control para brindarlo? O sea, yo quiero doctor Gerson, que como que ahondemos en la información de cómo desde la UNAD se le brinda ese voto de confianza al estudiante y decir, tranquilo, el acompañamiento es continuo desde registro y control. Listo. Nosotros, y registro y control es un área que es de apoyo a la gestión, con base en nuestro metasistema organizacional. Pero nuestra área tiene una gran facultad, es que es un área de servicio, ¿sí? De servicio. Nosotros siempre estamos muy prestos a brindarle esa solución, tú lo mencionas, ese apoyo al estudiante o al aspirante. Los funcionarios de registro y control deben caracterizarse y se caracterizan por ser y por tener ese don de servicio, ¿sí? Porque el estudiante muchas veces llega desorientado y al primero que encuentra es al funcionario de registro y control. Si el funcionario no tiene el don de servicio y no lo complementa con un buen conocimiento, es lo que tú dices, se pueden presentar esos, vaya allí, vaya a este otro lado, pero retorna siempre en registro y control. Lo que buscamos en el área siempre es que tengamos esos funcionarios que tengan el don de servicio, pero complementado con el conocimiento, porque somos los que guiamos y somos ese enrutador del estudiante. Pero más que el enrutador, ese primer facilitador, ¿sí? Él viene con muchas inquietudes, con muchas expectativas, que muchas veces también está confundido. Viene a hacer una revisión o una aplicación de un convenio, pero nos cuenta todo el marco del convenio. Entonces dice, es que yo soy de la vereda tal, allá fue el alcalde, el gobernador, ustedes hicieron una jornada. Debemos tener toda la capacidad para escuchar y para resolver. Entonces, registro y control es un área de apoyo a la gestión, pero es un área de servicio. Y así es que siempre tenemos que enmarcarlo. Servicio, conocimiento y facilitadores. Así es. Cuando se unen esos tres momentos, un buen servicio, ¿sí? Facilitamos que ese estudiante tenga la información adecuada y en el momento oportuno, y generamos ese conocimiento de parte de la universidad hacia ese estudiante, entonces se generan lazos de confianza. ¿Sí? Yo quiero, doctor Gerson, que hablemos como mitos y realidades. ¿Sí? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que se generan en el registro de control? Que uno dice, no, aquí no podemos resolver eso, o definitivamente no funciona de esta manera, ¿sí? Yo puedo pensar, lo que acabas de decir, cuando un alcalde dice, hay tantos cupos de gratuidad, váyase para la UNAD. Entonces llegan a la UNAD, no, es que el alcalde dijo que podíamos estudiar todo esto. Y uno dice, no, espere, ¿hasta dónde es mito y qué es realidad, doctor Bastos? Listo. Vamos a arrancar con eso que acabas de mencionar, y es totalmente un mito que un alcalde, que un ente gubernamental pueda hacer una asignación de cupos frente al tema de la gratuidad. También es un mito que la UNAD asigne cupos frente a la gratuidad. Es el gobierno nacional quien hace esa asignación, específicamente el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros, como UNAD, lo que hacemos es esa gestión y esa intermediación entre el Ministerio de Educación Nacional y el estudiante. Importante resaltar que somos la universidad más grande de Colombia, ¿cierto? Por ende, nosotros somos los que más estudiantes recibimos en este ámbito de la gratuidad, pero la gratuidad no es infinita, es finita, depende de recursos económicos. Por eso también nosotros tenemos que ser muy responsables en ofertar los cupos de la gratuidad. La universidad, dentro de su autonomía, sí genera esa distribución de cupos frente a la gratuidad, pero no es porque nosotros quisiéramos dejar a gente sin cubrir. Nuestra universidad y nuestra misión es inclusiva, pero sí debemos también ser muy responsables frente a ese otorgamiento de los cupos. Es el Ministerio de Educación Nacional quien hace todos los procesos de validación, de verificación y de asignación de cupos. Entonces, para ese mito dejarlo atrás, es no ni las alcaldías, ni las gobernaciones, ni siquiera la propia universidad es quien genera algún tipo de limitación de acceso. No, es por los recursos que la gratuidad desde el Ministerio de Educación Nacional genera. ¿Hasta dónde no va registro y control? Qué buena pregunta. Esa pregunta sí me encanta. Mira que como parte de esta visita que estoy realizando,
Hace 2 días hablábamos con el doctor Nelson y decíamos qué importante es tener un documento de protocolo muy sencillo, registro y control qué hace y registro y control qué no hace. Muy bien. ¿Cierto? Sí. Porque es que un estudiante, cuando llega a registro y control, dice, vengo a hacer mi matrícula. Registro y control no hace matrículas. ¿Sí? Registro y control apoya, asesora y sobre todo facilita el evento de matrícula. Dentro de cada uno de los mecanismos que están diseñados institucionalmente, uno de ellos es la autogestión, ¿cierto? Las matrículas las hacen nuestros estudiantes. Nosotros facilitamos todos los recursos. La matrícula la hace el estudiante directamente, no registro y control. ¿Qué no hace registro y control? Matrícula. Matrícula, perfecto. ¿Qué sí hace registro y control? Generar las plataformas, generar el apoyo al estudiante frente al conocimiento del manejo de la plataforma, facilitar la vinculación de los estudiantes a los convenios, a la política de gratuidad. ¿Qué hace registro y control? Validar que el estudiante o el aspirante cumpla con los requisitos establecidos en nuestro reglamento general estudiantil para que tenga la calidad de estudiante. ¿Qué hace registro y control también? Apoya al estudiante en sus procesos administrativos como expedición de certificados, de constancias, cargas de homologaciones. Cuando un estudiante deja un tiempo de venir a la institución, los procesos de reingreso. Eso hace registro y control también. Y sobre todo, y es un factor fundamental, es ese acompañamiento que brindamos para dar la respuesta adecuada en la parte administrativa y académica a este estudiante. ¿Qué más no hace registro y control? No asesora académicamente a un estudiante. Para eso tenemos nuestros expertos, nuestros líderes académicos, nuestros docentes. Ellos son los encargados de eso. ¿Qué no hace registro y control? Un acompañamiento psicosocial. La institución lo hace, pero para eso tenemos nuestra VISAE, para eso tenemos nuestra consejería. Entonces, nosotros podemos redireccionar. ¿Qué es lo otro que hace registro y control? Redireccionar. Redireccionar. Así a grosso modo. El buen servicio desde registro y control brilla ¿por qué? En el cuerpo humano, la columna vertebral es fundamental, ¿cierto? Es, mejor dicho, pieza primordial para nuestro bienestar y vivir. Cuando uno tiene una afectación en la columna, no soy médico, pero creo que es de conocimiento de todos, le puede doler el pie, y no, el problema no es en el pie, es en la columna. Le puede doler un brazo, y el problema puede que no sea en el brazo, es en la columna. Registro y control es la columna vertebral. Eso de quiera llegar. ¿Y el por qué te voy a decir que es la columna vertebral? Porque nosotros, como yo lo manifestaba, vamos del inicio al fin. Que lastimosamente hay procesos que debemos ajustar como institución, no solo como registro y control, sino como institución. Pero al ser esa columna vertebral, cuando algo falla, llega a la columna vertebral. Correcto. Llega a registro y control. Debemos tener la capacidad de resolver, Cuando uno, como ser humano, se agacha y va a levantar una caja y la levanta mal, le afecta a la columna, ¿cierto? Cuando en registro y control no se hace un proceso de una manera, no lo llamemos inadecuada, pero de una manera procedimental, se ve una afectación. Y puede que yo levante esa caja y no me duela de inmediato, pero al otro día me voy a levantar y me duele la espalda. ¿Qué pasará? Lo mismo pasa en registro y control. Si en algún momento no se estableció esa ruta procedimental, lo que tú llamas la crueldad, ¿sí? La crueldad se ve en el sentido de el no cumplimiento de algo. Claro, nuestro usuario final, nuestro estudiante, se va a ver afectado. Y es ahí donde debemos tener la capacidad de resolución y de servicio. Día a día desde registro y control venimos buscando estrategias de mejora acompañadas con el uso de tecnologías que nos permitan evitar esas faltas procedimentales que más adelante lleven a problemas. Ejemplo específico, y te lo digo de una vez como primicia, o se los digo como primicia a ustedes. Uno de los puntos de dolor identificados en registro y control es la gestión documental. Entonces tú hablas de la crueldad. El estudiante se va a graduar y le falta un soporte, ¿cierto? Correcto. Entonces incorporamos para la próxima matrícula mecanismos de inteligencia artificial y de validación de documentos.
que el estudiante cargue su documentación, se aplique la inteligencia artificial, se valide y ya se genera una estampa. ¿Qué significa eso? Que ya es un documento verídico, digitalmente archivado. Dos situaciones que ya abarcamos: el problema de esos documentos que hagan falta, ya no van a hacer falta, y la saturación de nuestros archivos físicos en el centro. Esa es la otra, claro. Hay archivos gigantes en nuestros centros, que no debería ser. Las instalaciones deben ser para nuestros estudiantes, para los laboratorios, para el uso de ellos. Pero hay centros como que por la cantidad de estudiantes, el archivo tiene que crecer también de una manera significativa. Hoy está con nosotros el doctor Gerson Bastos. Él es el líder a nivel nacional de la Oficina de Registro y Control Académico. Hoy estamos en Podcast Estación SOC. Ya regresamos. Colombia, un país resiliente con una historia marcada por el conflicto armado en los territorios más apartados. Un país que se levanta diariamente con fe inquebrantable ante la ausencia del Estado. El Pacífico nariñense vive desde hace varias semanas una crisis humanitaria. Las cifras en estas regiones en el sur del país son alarmantes. Otro hecho de violencia se presentó en zona rural de Guapi, donde fueron asesinados 2 líderes sociales y defensores de derechos humanos. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por más de 42 años ha llegado a todos los rincones del país. Con más de 200.000 estudiantes, es considerada como una mega universidad de carácter comunitario, con más de 70 sedes que alcanzan una cobertura del 93% del territorio nacional. Este enfoque ha convertido a la UNAD en un modelo ejemplar de educación a distancia en Colombia, empoderando a comunidades y creando oportunidades educativas sin importar territorio, raza, sexo o estrato social. Una institución que rompe las brechas de las distancias y la educación convencional, abriendo el camino hacia la virtualidad, afianzando lazos de desarrollo regional e internacional, trascendiendo las fronteras geográficas y socioeconómicas a través de su presencia internacional, que incluye América Latina y el Caribe, Estados Unidos con su seccional Florida y la Unión Europea seccional Madrid. Gracias a su proyecto de internacionalización nace también UNAD Asia-Pacífico, una alianza encargada de establecer las bases de cooperación de orden académico, investigativo y tecnológico con esta región, reconocida a nivel mundial como un actor importante por representar el 52,3% de la población y el 30% del PIB mundial. Con China, Corea del Sur y Japón se articularán políticas que beneficien a la población colombiana, en especial a las comunidades del Pacífico colombiano, territorio marcado por el conflicto armado y la vulneración de los derechos humanos, con el objetivo de promover la movilidad social e innovación tecnológica en acuerdos multilaterales que contribuyan al desarrollo educativo institucional. Esta unión fortalecerá las políticas de educación superior, permitiendo consolidar una oferta educativa local, con mejores oportunidades para los estudiantes, investigadores y docentes universitarios, potencializando las fortalezas con las que cuenta Colombia, tanto en materia de talento humano como en su estratégica posición geográfica en la región. Estos lazos permitirán el desarrollo económico, local y rural sostenible, el cierre de brechas educativas, fomentando así estrategias de productividad y competitividad regional, inclusión social comunitaria, inversión y capitalización de los centros de innovación y productividad. La UNAD 5.0 sigue avanzando hacia la transformación social del país con un valor agregado, pensando en una evolución educativa que avanza desde la virtualidad y la tecnología para la resignificación y desarrollo permanente de los territorios. Continuamos en Podcast Estación SOC. Hoy está con nosotros el doctor Gerson Bastos, líder nacional de la Oficina de Registro y Control Académico.
pero como tú lo estás describiendo, obviamente es una oficina que maneja todo ese acompañamiento de ciclo de vida del estudiante. Yo creo que terminemos, doctor Bastos, con ese mensaje, la importancia que tiene el registro y control para el estudiante. Listo. Registro. Hablabas de mantener la historia. La mantenemos, una experiencia muy rápida y muy palpable. Tenemos acá uno de los archivos donde todavía contamos con los recibos en físico, que en su momento, estamos hablando del año 87, 90, se generaban, Sí. venían por colores. Así nosotros lo distinguíamos. Entonces, un color amarillo, un color rosado y un color blanco. Los tenemos y hacen parte de nuestro archivo. Sí. Porque es responsabilidad de nosotros registrar, ¿sí? Registrar. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora viene el otro punto que tú manifiestas, es que es la oficina de la DIAN, es la oficina, el control. El control. El control. Nosotros debemos tener la capacidad de atender muy bien, de escucha, de servir, pero hay una facultad que nos otorga la institución y es el control. Eso sí no podemos dejarlo de hacer. Entonces nosotros muchas veces no somos tan queridos porque somos los que hacemos cumplir la norma. Entonces, lastimosamente, el querer hacer más muchas veces se presta para problemas a posteriori. Nosotros somos los encargados de decir no. Correcto. Basados siempre en un reglamento. La normatividad. En la normatividad. No es decir no porque se nos antoje o porque... Entonces, cuando uno dice no, muchas veces genera esa percepción de pero es que allá me están poniendo una limitante o me están poniendo peros o es que allá no se está haciendo. Sí, es que muchas veces debemos decir no para dar un cumplimiento institucional. Imagínate donde un estudiante se nos matricule sin el cumplimiento de los requisitos. 5 años después no se va a poder graduar y allí sí es donde vamos a tener un problema gigante y el estudiante lo va a tener aún mayor porque su expectativa, su ilusión, su proyecto de vida se va a ver truncada. Entonces, si nosotros ejercemos un buen control acá, a posteriori va a ser un estudiante, un ingeniero, un psicólogo, un administrador muy feliz, muy agradecido y con un cumplimiento de proyecto de vida. Qué bueno, doctor Gerson, haberlo tenido hoy en Estación SOC. No, mil gracias, un espacio muy bueno. Me encanta que se tenga en cuenta registro y control, más que por ser el coordinador, es porque es un área de alta criticidad, pero siempre en pro de servir, de apoyar, de dar esa ruta a nuestros estudiantes. Y no solo los estudiantes, de pronto se nos quedan por fuera muchos más temas, pero allí nos llegan los docentes, allí nos llegan los líderes también académicos. Y es ese siempre, que encuentren siempre en registro y control ese apoyo, ese agrado de ir. No que lo vean como la DIAN, sino que sea, claro, allá se controla, allá se hace, pero nos atienden, nos resuelven y nos enrutan. Mil gracias, para mí fue un gusto estar en este espacio. Gracias, doctor Gerson. Hoy estuvo con nosotros el doctor Gerson Bastos, líder nacional de la Oficina de Registro y Control Académico. Esto es Podcast Estación SOC. Hasta pronto.